Muy buenas tardes. El Ateneo de Santander comienza hoy, 1 de febrero, un largo ciclo de conferencias y mesas de debate para estudiar y conmemorar el 40 aniversario de la constitución de la antigua provincia de Santander en la región autonómica de Cantabria. Y lo iniciamos precisamente hoy, día 1, que es la fecha en la que entró en vigor el estatuto, con una conferencia de Juan Luis Fernández, al que yo me atrevo a calificar de el periodista reflexivo. En el ejercicio periodístico se distinguen claramente dos facetas: la puramente informativa, que es vibrante, que es rápida, instantánea, y otra más lenta, reposada y sobre todo reflexiva. En la primera se nos ofrece la noticia tal cual, desnuda, y, sin embargo, en el periodismo reflexivo lo que se hace es buscar las causas, las consecuencias, el entorno, el marco y las circunstancias de lo acontecido, de los hechos. Juan Luis creo que representa este estilo último de periodismo, el del periodismo reposado y analítico, que trata de explicar lo que sucede, que ofrece aspectos colaterales y sobre todo una información rica en datos. El dato es incuestionable y permite al lector extraer sus propias conclusiones, de tal manera que le ofrece los mimbres para que cada uno teja su propio cesto. Juan Luis Fernández practica un excelente periodismo reflexivo y es un maestro en el manejo de los datos, siempre bebiendo en fuentes oficiales y explicando las causas de los sucesos. Conoce a la perfección la evolución de Cantabria desde diferentes ángulos: el económico, el social, el cultural, el científico, sanitario, educativo, etc. Por esta razón, es la persona idónea para iniciar este ciclo que trata de analizar el camino recorrido por nuestra autonomía desde sus inicios hace hoy 40 años. Este analista y profesor universitario nos presentará esta tarde una visión global de la transformación experimentada por la antigua provincia de Santander hasta llegar a la autonomía de Cantabria y convertirse en región uniprovincial. También en esta visión global veremos los logros de Cantabria, que deben estar siempre en paralelo con la evolución del conjunto de España, del país. Juan Luis escribe 2 veces a la semana en el diario Montañés y sus columnas ilustran a la perfección sobre la marcha de nuestra tierra. Son el hilo de Ariadne que nos guía en el laberinto de declaraciones, anuncios, pronunciamientos y demás ruidos mediáticos que a veces nos confunden. Hoy aquí, en el Ateneo, Juan Luis puede iluminar ese camino de 40 años desde que, en frase de Alfonso Osorio, la provincia de Soltera Santander pasó a ser Cantabria. Y yo ya sin más voy a pasar la palabra al presidente del diario Montañés, don Luis Revenga, sin antes saludar a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión por streaming de esta conferencia, y a ustedes saludarles, darles la bienvenida al Ateneo y agradecerles su presencia esta tarde aquí con nosotros y invitarles a que sigan acudiendo al Ateneo y especialmente a este ciclo que comienza hoy sobre la autonomía de Cantabria. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia una vez más. Muchas gracias, Juan Luis, por la conferencia excelente que seguro que nos vas a dar, siguiendo una trayectoria constante y notable y notoria. Todos apreciamos los artículos de opinión que escribes en el diario Montañés y por lo tanto es un privilegio y un placer tenerte aquí, al igual que a todos ustedes. Saben
que el 30 de diciembre de 1981, en Baqueira Beret, estando en plenas facultades quien entonces ocupaba el puesto de rey de España, don Juan Carlos I, se promulgó y sancionó la Ley 881 para el Estatuto de Autonomía de Cantabria, que fue firmada por Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno de la Nación en aquellos días, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 11 de enero de 1981 y con entrada en vigor a los 20 días de su publicación, como sucede con las leyes que no tienen una entrada en vigor específica o distinta. Por lo tanto, hoy, 1 de febrero de 2022, se cumplen los 40 años del autogobierno de Cantabria, de la entrada en vigor de la ley orgánica que aprobó el Estatuto de Autonomía para Cantabria. No sé qué habrán hecho ustedes hoy a lo largo del día. Yo he hecho una jornada normal, me he movido por la calle, he hablado con muchas personas. La verdad es que nadie me ha dicho por la calle, en la sociedad civil, la efemérides de hoy, nadie me lo ha recordado. Yo creo que la gente en general, las personas en general, la sociedad civil en general, siente el Estatuto de Autonomía como propio, pero no es algo que apasione o determine un especial sentimiento como sucede en otras regiones. Aquí no hay aberrieguna que se sepa, aunque se celebre el Día de las Instituciones en el mes de agosto, concretamente el día 28 de agosto, creo recordar. Bien. Sin embargo, sí que ha habido actos institucionales. Concretamente en el Parlamento de Cantabria se ha celebrado esta mañana y se está celebrando ahora un acto de conmemoración del Estatuto de Autonomía, lo cual entra de lo que es normal y lógico. Parece entonces que hay una cierta divergencia entre la sociedad civil y la clase política, el síndrome de la vía de tren, y que cada uno discurre por un raíl. Esto es así, es un fenómeno constatable en muchos otros ámbitos y creo que es tarea y esfuerzo común y propósito que debemos todos imponernos el que esa vía de tren converja y rememos en la misma dirección. Entre otras cosas, porque nadie con rigor puede sostener que el Estatuto quede sin efecto, no solamente por la complejidad legislativa que comportaría su derogación o modificación, hecho al que se destina el artículo 58, sino porque todos asumimos como realidad el Estatuto vigente en Cantabria y lo que tenemos que hacer es aprovechar su sinergia, aprovechar sus virtudes, que son muchas, y tratar de que esta tierra salga adelante como todos que deseamos y como todos queremos. Y es aquí, en el entronque de una cosa y otra, y en el entronque y mención a la sociedad civil, donde emerge con brillantez Juan Luis Fernández, licenciado en Periodismo, licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia. Ya Manuel Ángel ha señalado sus virtudes esenciales, ha señalado también, muy líricamente y muy bien dicho, sus virtudes periodísticas y sus virtudes literarias, y yo simplemente quería dar una pequeña pincelada porque el diario montañés, que alcanza este año 120 años de historia, tiene 120 años de tradición, si es algo, además de su cabecera, es por las personas que colaboran, escriben en él, como ha sido Manuel Ángel Castañeda, director durante 30 años, y como es actualmente Juan Luis y tantas otras personas que diariamente se dedican a difundir información veraz con arreglo a lo que marca el artículo 21d de la Constitución y a transmitir libremente pensamientos, ideas y opiniones. Este es el campo en el que se mueve Juan Luis. Fíjense ustedes la diferencia entre los artículos de opinión que sábados y lunes invariablemente y sin descanso podemos tener la suerte de leer, escritos por Juan Luis Fernández, y lo que se lee, por ejemplo, en las redes sociales. Es algo tan notablemente alejado y tan notoriamente distinto que merece la pena destacarlo. Juan Luis es un hombre a quien yo siempre que tengo ocasión le digo en privado que tiene una cultura impresionante, que da gusto leer sus artículos por la fundamentación que tienen, por el desarrollo que lleva a cabo, por la forma en que lo expresa, por el contenido de sus ideas, por la transmisión de sus pensamientos, en definitiva, modélico. A mí y a algunos amigos míos que veo aquí sentados en el patio de butacas, siempre hacemos elogios de sus artículos, siempre los comentamos y siempre los ensalzamos. Personas como él son, pues, los que contribuyen a la brillantez del diario montañés, a que siga adelante en su andadura y estoy seguro que hoy va a ser uno de los días en los que, con mayor placer y con mayor privilegio que vamos a tener, vamos a poder escuchar su exposición sobre esos 40 años del Estatuto de Autonomía de Cantabria, que además van a tener, si no me equivoco, Juan Luis, un enfoque económico, puesto que hablamos de la cuarentena de Cantabria, autonomía, economía y euro. Sin más, Juan Luis, muchas gracias y adelante con tu exposición. Bien, nosotros bajaremos para que puedan ustedes ver la pantalla.
y sí decirles que al final de la intervención de Juan Luis Fernández abriremos un turno de coloquio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. La verdad es que cuando me propuso Manuel Ángel el participar en una serie de conferencias de este tipo para recordar y valorar la autonomía de Cantabria a sus 40 años, pues yo dije, pues el día 1, porque es una fecha redonda, ¿no? Es justo el 40 aniversario. Y luego he ido pensando, digo, habrá un montón de actos oficiales el día 1, con lo cual parece que estamos contraprogramando, ¿no? Pero bueno, tiene la ventaja de que en gran medida, pues al final esta es, en este día tan señalado, la reflexión de un ciudadano para fundamentalmente otros ciudadanos, aunque tengo que decir que agradezco mucho también la presencia de varias personas que han tenido responsabilidades muy importantes en el desarrollo y crecimiento de la autonomía de Cantabria y que me consta que han intentado siempre hacerlo lo mejor posible en beneficio de los ciudadanos, y también de algunos expertos de la Universidad de Cantabria que saben mucho más que yo sobre los orígenes contemporáneos de nuestra autonomía a partir de la construcción del Estado liberal. El Ateneo además me hace especial ilusión poder intervenir porque, como ustedes saben, hace casi 100 años, cuando el general Primo de Rivera dijo que se iba a cargar las provincias y que iba a crear entre 10 y 14 regiones, precisamente en Cantabria se suscitó el primer gran debate sobre si ser región uniprovincial, ser región Castilla o no, y el Ateneo fue un foro fundamental para que se expresasen las diversas opiniones y que fueron recogidas por la prensa con bastante detalle, y es el primer gran momento de debate sobre una posible creación de una región de Cantabria. Y, por supuesto, Manuel Ángel, Luis, muchísimas gracias por la inmerecida presentación, pero bueno, la acepto, ¿eh? Vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas. He dicho que el título tiene doble sentido, intencionadamente. Cantabria en la cuarentena porque cumple 40, y Cantabria en la cuarentena porque, como Luis de alguna manera ha recogido el sentir de la calle, no es una celebración eufórica. Bien, estamos orgullosos del autogobierno, es nuestra herramienta para poder mejorar la vida colectiva de la región, pero no es una celebración eufórica porque no es un entorno de muy buenas noticias. Con lo cual, está un poco en cuarentena la autonomía como herramienta para que estudiemos cómo podemos mejorarla. Y para mejorarla, pues mi pequeña contribución cívica hoy, día 1 de febrero de 2022, es hacer un repaso muy global de lo que han sido estos 40 años y, al final, poner encima de la mesa algunas ideas de posible mejora, tanto en el aspecto institucional como económico como europeo de Cantabria, no porque yo tenga un programa político, que no lo tengo, sino porque me parece que son ideas de las que merece la pena hablar, como puede ser, por ejemplo, retocar el sistema electoral. Pues a lo mejor al final llegamos a la conclusión de que tiene más desventajas que ventajas, pero hablar de ello es bueno porque nos hará fijarnos en la manera en que nuestros diputados representan al pueblo de Cantabria y cómo eso se puede mejorar. Y yo creo que eso en sí mismo tiene un valor cívico y democrático. Hay tres contextos fundamentales en el surgimiento de la autonomía de Cantabria. El primero, una España que se hace democrática, una democrática sin muchos adjetivos, una democracia occidental como las demás. Y una España, además, que en ese proceso de democratización afronta la solución de su problema de organización territorial. Es decir, que es una democracia y es a la vez también un Estado de regiones, un Estado autonómico. Ese es un proceso constituyente que es fundamental para que nazca el Estatuto de Autonomía de Cantabria hace 40 años. Esto genera un problema, lógicamente, que iremos viendo, que es, vale, tenemos la autonomía, pero realmente por tener autonomía jurídica en determinadas competencias ya no dependemos de nadie o dependemos de otros, que yo creo que ese sigue siendo un problema actual de Cantabria, el de hasta qué punto tenemos autonomía y hasta qué punto no la tenemos, en realidad, no sobre el papel del boletín. Nació también la autonomía de Cantabria, yo creo que tuvo una influencia muy importante
en un proceso económico que empieza con una crisis. Los más veteranos recordamos la guerra del Yom Kippur de 1973 y después hubo una crisis del petróleo que trastocó mucho los 30 y pico años brillantes que había habido de crecimiento en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Eso generó en España, que ya tenía problemas estructurales importantes en la industria y en el campo, una crisis muy profunda. Y como vamos a ver, la crisis económica fue un contexto muy importante y la provincia de Santander, que era una de las primeras de España en desarrollo económico, sufrió de manera especial ese choque que afectaba a su industria, que afectaba a su campo, que afectaba a su economía. De alguna manera también se vio la autonomía como una herramienta de solución a los riesgos de declive económico que podía sufrir la entonces provincia de Santander, luego Comunidad de Cantabria. Y finalmente, desde el año 70, con el acuerdo de asociación a las comunidades europeas, estaba claro que el camino de la economía española era ir entrando en lo que se llamaba entonces el mercado común. Y el entrar en un mercado común supone una transformación muy importante, y luego con la creación ya del mercado único y la moneda única más. Y eso nos genera, además del problema anterior de cómo hacer una reconversión de la Cantabria próspera del desarrollismo en otra cosa que sea igualmente próspera, creó el problema de, bueno, ¿y qué papel hacemos nosotros, no ya como comunidad autónoma en España, sino como una región de Europa? ¿Qué pintamos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos participar nosotros en la construcción europea? Bien, vamos a analizar estos problemas, lo que han sido los 40 años, y finalmente yo voy a, de cada uno de estos 3 puntos, el político, el económico y el europeo, pues voy a poner simplemente 21 lemas brevemente expuestos que puedan ser motivo alguno de reflexión. Ya digo que no defiendo un programa de ningún tipo, pero sí me parece interesante que al cabo de 40 años es una cifra lo bastante respetable como para que uno se detenga y diga, bueno, ¿cómo lo hemos hecho, no? Vamos a empezar con la política. Bueno, las noticias más importantes de la autonomía empezó un lunes, entonces no había periódicos más que la hoja del lunes de la Asociación de la Prensa. Y en la hoja del lunes hay 3 noticias fundamentales. Pereira le había parado un penalti a Planelles en el partido del Racing en Castellón. En Polonia había empezado la contestación juvenil al régimen comunista. Y luego José Ramón San Juan hacía su artículo editorial de portada, pues comentando la autonomía de Cantabria y diciendo que ahora ya no íbamos a seguir llorando de lo que nos daban o no nos daban, porque ya éramos autónomos. Y a la derecha verán que es... A ver si esto me funciona. Sí, aquí. No, vamos atrás. Ahí. Eso es de la hoja del lunes de Burgos. En Burgos se creó en ciertos sectores bastante alarma y en ese mismo día, 1 de febrero, ahí se da una reseña de una reunión de la Junta General del Colegio de Abogados de Burgos que querían recurrir de inconstitucionalidad a una serie de separaciones posibles o reales de territorios castellanos, entre ellos el que se consumaba ese mismo día, que era el de la provincia de Santander. Y a la izquierda vemos de la sección de Economía de ese mismo día, 1 de febrero de 1982, de la sección de Economía de la hoja del lunes de Madrid. Y se informaba del Servicio de Estudios Económicos de las Cajas de Ahorros, cuál era su conclusión sobre cómo había evolucionado el año 1981 desde el punto de vista económico. Y bueno, pues ven ustedes el titular, que era una depresión que se prolonga. Luego a la derecha tenían como que había mejorado un poco las exportaciones, por dar un tono un poco más optimista, pero la sensación que había entonces en España era de una depresión económica que no terminaba. Y en muchos casos yo creo que se vio el proceso autonómico como la oportunidad de dar un revulsivo económico, una respuesta regional a ese problema que había prácticamente desde el año 73 como consecuencia de la crisis del petróleo. Bien, los pasos más importantes, que además ustedes lo saben y lo voy a pasar muy rápidamente. Reforma democrática, Constitución del 78, se reinicia la cuestión autonómica. En realidad en todo esto subyace, el modelo Estado autonómico que nosotros tenemos es básicamente la redención de las provincias de Ortega y Gasset. Es un ensayo que él no pudo publicar durante la dictadura de Primo de Rivera porque tuvo algunos problemas, pero luego lo publicó, La redención de las provincias y la decencia nacional, y es el primero que de una manera coherente, y no siendo un federalista como había sido Pi Margall, defiende que hay que crear autonomías para
mejorar la gestión del Estado español, donde había una gran diferencia entre los pequeños municipios y muchos recursos y un gran gobierno central en Madrid. Y por otra parte pensaba que iban a ser escuelas de democracia, que la gente se iba a formar en las costumbres parlamentarias y de gobierno en las regiones y luego podía dar el salto a la política nacional, cosa que así ha sido, porque aquí hemos tenido presidentes como por ejemplo José María Aznar o Mariano Rajoy, que han procedido antes de una experiencia de una escuela autonómica de gobierno y de parlamentarismo. La autonomía de Cantabria también se crea después de un momento muy traumático, como fue el golpe de Estado de febrero del 81, que pareció que la democracia podía irse para atrás. En ese momento yo creo que todos los partidos democráticos vieron que realmente podía estar en peligro el proceso democrático y entonces se mostraron un poco más dispuestos a la concertación, sin abandonar la lucha política, pero contra Adolfo Suárez había sido muy cainita al final la labor de oposición. Y se inauguró aquello que se llamaba la concertación, que lo empezó Leopoldo Calvo Sotelo. Luego con las elecciones del 82, porque el 82 es el Estatuto de Cantabria, el Mundial de Fútbol y las elecciones que ganó el Partido Socialista con 202 escaños por una mayoría muy absoluta, ¿no? Y eso dio lugar realmente a la credibilidad de la democracia en España. El hecho de que pudiera haber una alternancia normal, pues un partido gana las elecciones y pasa a gobernar, sin que nadie le dé un golpe de Estado ni le haga una cosa rara. Y entonces a partir de ahí se empezó el desarrollo del título octavo de la Constitución en esa transición de la UCD también al Partido Socialista. Luego fue muy importante que en el centro derecha, en el Partido Popular, donde parte de la gente que procedía podía ser un poco reticente al tema del Estado autonómico, por temores evidentes de que la gente se pudiera... Porque en España siempre que se había intentado descentralizar el Estado se había acabado en algún lío. Visto los precedentes, pues tenían sus ciertos recelos históricos. Pero el hecho de que Manuel Fraga al final fuera presidente de la Xunta de Galicia y galleguista, ¿no?, durante muchísimos años, o el hecho de que Aznar fuera presidente en Castilla y León, también normalizó mucho el hecho de que pues crear un Estado, vamos a decir, cuasi federal, de tipo autonómico, era una cosa perfectamente normal y homologable como el resto de los países europeos. Y entonces destensó mucho cualquier tipo de sensación contraria al Estado autonómico. Eso permitió una segunda ronda de ampliación de competencias, sobre todo de comunidades como Cantabria, que eran de las llamadas de vía lenta o del artículo 143, y así se produjo la reforma del Estatuto nuestra, el famoso Estatuto de Carmona, que nos define como comunidad histórica y suprimió la cláusula de posible integración a otra comunidad autónoma, como si la integración en otra comunidad autónoma dependiera de una cláusula y no de la voluntad de los cántabros. Pero bueno, fue un signo de decir, oye, aquí vamos a seguir profundizando en la comunidad autónoma. Y con ese proceso acordado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pues llegaron las negociaciones y el proceso de transferencias y se llegó a un verdadero autogobierno, teniendo las competencias de educación y sanidad. Y entonces surgió el problema de escala, que todavía hoy lo tenemos y lo está discutiendo nuestro gobierno, que es el problema de la escala. Para sostener esas competencias tan enormes se necesita una financiación suficiente, que quizá nuestra economía por sí misma, a través de los impuestos, no pueda generar. Y entonces necesite fondos compensatorios del resto de España, que es lo que ahora se está discutiendo con la financiación autonómica. Y entonces, desde luego, un reto para unas competencias tan caras, entre comillas, como las que tiene Cantabria por el tamaño de la población, pues requieren un desarrollo económico muy fuerte para decir que la economía sostiene a la autonomía y no hay que estar siempre pidiendo. Hay tres etapas fundamentales para mí en el desarrollo político de Cantabria. La infancia, que fue hasta 1995, con una gran inestabilidad política enorme, de crisis. Para los periódicos era una gozada porque había una crisis todas las mañanas y nunca faltaban titulares de primera página. Para las instituciones no eran buenas y para los cántabros tampoco. Con unas competencias muy limitadas. No se tenía educación, ni sanidad, ni servicios sociales muy poco, trabajo tampoco. Luego hay otra etapa que es del 95 a 2003, que yo lo llamo la madurez, porque es la primera vez que se crean hábitos de normalidad institucional en la comunidad autónoma. Se aprueba el presupuesto todos los años, se tramitan normalmente los proyectos de ley, se normaliza la vida parlamentaria
y se llega a las competencias plenas gracias a ese consenso que dio lugar a la ampliación del estatuto y que nos convirtió en comunidad histórica. Y luego de 2003 a 2022 yo lo llamo el descubrimiento de los límites. Es decir, una vez que habíamos recibido en 2002 las competencias de sanidad, bueno, luego se recibieron las de justicia, pero no vuelve a haber una gran ampliación de competencias de esa magnitud. Más o menos el perímetro de competencias es muy parecido. Y entonces es cuando tú empiezas realmente a ejercer la autonomía. Entonces empiezas a descubrir pues dónde está blando y dónde está duro y dónde chocas y dónde puedes seguir avanzando. Entonces ha sido unas condiciones, yo creo que bastante desfavorables para Cantabria, ese desarrollo, no por culpa de Cantabria ni de la autonomía, desde luego, porque ha sufrido 2 recesiones, la gran recesión de 2008 y la del coronavirus. Y bueno, pues fundamentalmente se ha gobernado una coalición regionalista y socialista durante la mayor parte del tiempo, y luego ha tenido una influencia creciente la televisión nacional, como vamos a analizar luego. Porque no olvidemos que la televisión lo ve el 90 y tantos % de la gente, 2, 3 y hasta 4 horas al día. Entonces no es un medio más. Bueno, en la infancia y la autonomía, voy a pasar rápido porque todo esto ustedes lo saben igual que yo, la mayoría, menos la gente más joven. Fue una gran inestabilidad política, se sucedieron los presidentes, había muchísimas disidencias, gente que se iba al grupo mixto, había muchísimos bloqueos parlamentarios y a veces no se podía hacer una cosa tan sencilla como aprobar un presupuesto. Había mucha mentalidad entonces de diputación provincial. La actitud de que entonces se llamaba diputación regional, fundamentalmente era hacer obras y dar subvenciones, más que diseñar políticas industriales o políticas sociales o demás. Todavía una mentalidad de la antigua diputación provincial que era la que hacía obras en ayuntamientos. Esa autonomía tenía un contacto con la vida cotidiana de los cántabros muy reducidos, porque tu médico no dependía de la autonomía, tu profesor no dependía de la autonomía, el inserso no dependía de la autonomía, la pensión no dependía de la autonomía y tu problema con el INEM no dependía de la autonomía. Es decir, podías desarrollar tu vida casi sin tener contacto con la autonomía de Cantabria en ninguna parte, ¿no? O sea, era un nivel de competencias bastante reducido. Ese periodo es un periodo muy importante porque hay la pugna por el espacio regionalista durante prácticamente una década entre el partido regionalista, la UPK del partido de Ormaechea y algunas fuerzas menores que alguna vez tuvieron cierta eco mediático, como fueron el Partido Nacionalista de Cantabria o fuerzas medio nacionalistas. Y luego también se caracteriza esta época por un ritmo político muy distinto al nacional. El nacional, aquí coinciden gobiernos de centro-derecha en general, con la gran época de Felipe González al frente de mayorías bastante amplias del Partido Socialista. Luego había poca conexión entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Cantabria porque eran de signos políticos diferentes y de visiones diferentes. Por tanto, efectos: escasa influencia económica. Como había pocas competencias, había que hacer obras espectaculares para que se viera que aquí estaba la Diputación Regional de Cantabria. Ejemplo, pues Cabárceno y estas cosas. Y como había poco mensaje que dar sobre todos esos aspectos de la vida cotidiana que uno no controlaba desde el Gobierno de Cantabria, pues se teatralizaba excesivamente la agenda. O sea, para mí, que lo llevo observando como periodista casi desde el inicio de la autonomía, ha habido siempre un exceso de retórica que cuando vas a las políticas reales pues no las encuentras, ¿no? O sea, se ha basado mucho en eso. Ahora es diferente porque tenemos muchas competencias, pero durante mucho tiempo era sobre todo un ejercicio de exageración matinal de la política de Cantabria. Ha habido siempre una tensión estructural entre Santander y autonomía. Esto pasa en otras, como Navarra, pasa en otras, como La Rioja, donde la capital tiene un peso demográfico y económico muy grande en relación con la región uniprovincial. Y donde no hay una segunda, como hay en Asturias o puede haber en Murcia, ¿no? Un Cartagena, un Gijón. Entonces, ahí ha habido siempre una tensión y si ustedes repasan la historia verán siempre, sean del partido que sean y si son de partidos contrarios todavía más, siempre hay una tensión entre la alcaldía de Santander y la presidencia del Gobierno de Cantabria porque Santander no es uno más, es un tercio de Cantabria y no se puede gobernar Cantabria sin contar con Santander, pero ahí hay un elemento de tensión que existe en Navarra y que existe también mucho a veces en La Rioja y demás, que está dado por realidades sociológicas, económicas e institucionales. Y luego durante esta etapa sí hubo una progresión de una mentalidad general regionalista. Primero, pues porque la gente se fue acostumbrando a que tenías un gobierno autonómico que defendía tus propios, vamos a decir, hechos de identidad.
como también por la conciencia del declive relativo. Es decir, esos años 80 siguen siendo años de reconversión industrial muy dura. Llega a ver los sucesos de Reynosa, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora va a haber una exposición por ahí. Entonces, sí que aquel impulso de origen económico que había en querer ser autonomía, pues todavía se agudiza cuando sigue habiendo la reconversión naval, reconversión industrial, etcétera, que a veces dando episodios graves de alteración del orden, como hubo en aquel momento. En la etapa de maduración yo la conocí por dentro porque trabajé para el presidente Martínez Sieso, que era un gran planificador, y él tenía su agenda para Cantabria y la seguía todas las mañanas porque era un hombre muy constante y muy trabajador. Nunca tuvimos más de 15 días de vacaciones al año durante 8 años. Y bueno, él era consciente de que a pesar de las dificultades había que crear una normalidad institucional, aprobar los presupuestos todos los años, tramitar con normalidad los proyectos de ley, no dar motivo a noticias escabrosas en la prensa nacional por tránsfugas y por estas cosas, y que había que hacer un esfuerzo de diálogo pues, con los sindicatos, con los empresarios, y que las relaciones entre las fuerzas políticas, aunque fueran de discrepancia, tenían que ser una cosa de normalidad en el trato, no de tirarse cosas a la cabeza ni llevarse al juzgado. Él tenía una agenda muy clara de desarrollo regional que le funcionó, ya veremos también qué le ayudó a hacerlo, ¿no? Con un incremento espectacular de la inversión y el empleo. Él lo ha contado en una tribuna en el Diario Montañés ayer o anteayer. Cantabria creó más de 60 y pico mil puestos de trabajo en esos 8 años. Es decir, fue una época de expansión de la economía de Cantabria y de gran aumento de la inversión. Muchas cosas que vemos hoy por ahí se han hecho en esos 8 años. Hubo una que también fue bueno para Cantabria, hubo un acoplamiento al ciclo nacional porque ganó las elecciones José María Aznar y pudo gobernar hasta 2004, lo cual favoreció esa sintonía que antes no había existido, ahora existía, favoreció que viniera más fondos del Estado a inversiones en Cantabria. Ese clima de diálogo favoreció que se reformara el estatuto por consenso de todas las fuerzas políticas con el acuerdo de Carmona, que fue, bueno, pues es una profundización en la regionalización de Cantabria al asumir más competencias. Y esa ampliación pues llevó sobre todo educación y sanidad. Y de repente al final de esos 8 años ya hay muchas cosas de tu vida cotidiana que sí dependen de la autonomía de Cantabria. Tu médico, tu hospital, el colegio, el instituto, la universidad. Ahora ya es otra cosa. O si eres un científico que estás investigando en el departamento de I+D. Entonces, por eso lo llamo la etapa de maduración. Es decir, se maduró también en costumbres institucionales. Y después de aquella época, cuando ha sido Miguel Ángel Revilla presidente y luego Ignacio Diego, es raro el año en que no se aprueba con normalidad el presupuesto o no se ejecutan con normalidad los decretos o las órdenes. Es decir, se instauró un hábito de decir, oye, esto tiene que funcionar. Este instrumento es para los cántabros, esto tiene que funcionar. No podemos decir, ahora no aprobamos el presupuesto. La tercera... Bueno, los resultados de esta segunda etapa, más o menos ya los he dicho. Un gran desarrollo, hubo muchos proyectos de infraestructuras importantes como las autovías y muchos otros. Polígonos industriales creo que fueron 8 o 9, muchos, no se han vuelto a hacer tantos nunca. Hubo diálogo social, todos los años había concertación social. Eso era muy importante para atraer inversiones, porque los centrales sindicales y la patronal estaban de acuerdo con el gobierno en la política que se debía seguir. Eso favoreció mucho que llegaran empresas a Cantabria. Hubo verdadera autonomía. Hubo una orientación europeísta, porque Martínez Sieso había hecho su especialización en Bruselas y conocía por dentro cómo funcionaba el mecanismo de los fondos europeos. Y él sabía que cada vez vendría más dinero si nosotros nos alineábamos y cumplíamos con los objetivos de las políticas europeas. Entonces, hubo una orientación muy europeísta de la política regional que antes de él pues, no existía. Con Juan Ormachea, por ejemplo, pues no existía. Se generaron esos hábitos que digo. Y luego, durante ese periodo, la UPCA se fue difuminando y la mentalidad regionalista se fue concentrando en la marca del Partido Regionalista, hasta hoy. La tercera etapa, que he llamado de descubrimiento de los límites, bueno, pues hay 4 coaliciones. El 80% del tiempo lo ha gobernado la coalición del Partido Regionalista con Socialista, con Miguel Ángel Revilla como presidente, con excepción de la mayoría absoluta del PP con Ignacio Diego, del 11 al 15. Ha habido casi siempre acoplamiento con ciclos nacionales, 14 años por una parte,
y un desacoplamiento en 5. Podría haber funcionado mejor ese acoplamiento mayoritario si no hubiera coincidido con crisis económicas, posiblemente. Y también podemos pensar que se podría haber gestionado mejor ese acoplamiento como se hizo en la época anterior, porque todavía hoy tenemos grandes proyectos que están pendientes y dices, bueno, es que aquí pasan los siglos y no se acaban de hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que hace falta un poco de proactividad en esa relación. Es una etapa muy marcada por los ciclos del euro y sus efectos políticos internos. Aquí había la burbuja crediticia y del ladrillo y de todo. Y luego se pasó a la indignación cuando nos impusieron un programa de ajuste muy duro. Y todo eso pues no es la autonomía de Cantabria, es la autonomía de Bruselas la que nos lo impuso, ¿no? Y bueno, y finalmente un rasgo que tiene muy pocas comunidades autónomas, que tenemos un cántabro en el candelabro, como decía aquella, ¿no? La intervención de las cadenas privadas de televisión nacionales en la autonomía. Hay un candidato prime time y luego están los demás. Eso es un hecho sociológico que no se había producido en Cantabria y que tiene sus consecuencias, porque también da al candidato prime time unas ventajas que los demás no tienen. Ventajas continuas. Entonces, es un hecho que afecta a nuestra autonomía lo que programa un italiano en una televisión nacional, para bien o para mal. Resultados de esta tercera etapa, esto, dificultad para navegar el euro, que nos ha costado mucho, luego vamos a ver un gráfico que lo dice, un poco de retrasos y tribulaciones en proyectos significativos, y la primera página del periódico lo dice todo. No ha habido constancia en las políticas de desarrollo, en parte por estas crisis y en parte yo creo porque excesos de confianza en los proyectos. Ahora vemos el tema de los protones, porque es que el pliego no estaba bien hecho y hay que volver a repetirlo. Bueno, pues estas cosas ya, después de 40 años, no nos deberían pasar. Deberíamos hacerlo un poco mejor. Tenemos una senda, como vamos a ver luego, de excesiva presión fiscal para ser una región pequeña, que debería ser competitiva en ese aspecto. Hemos perdido un poco de calidad democrática por falta de fair play mediático. Fair play mediático exacto nunca existe, porque siempre los partidos institucionales y parlamentarios tienen ventajas sobre los que están fuera, ¿no? Pero bueno, son desniveles a veces medio gestionables, pero hay desniveles que no son gestionables. Y eso lo tenemos que tener claro y es así. Mientras dure, así es. Luego eso ha producido también un poco de desorientación del electorado. El electorado de una mayoría absoluta, luego a la siguiente cambia de una mayoría absoluta al partido contrario de la oposición, luego le deja tirado y vota otras cosas completamente diferentes, luego vuelve otra vez y se carga a uno de los partidos a los que había dado un grupo parlamentario. Y dices, bueno, pues esto refleja que los cántabros estamos un poco... que no sabemos muy bien qué echar al carrito cuando vamos a la compra electoral, ¿no? Y muchas fantasías, un tren a no sé dónde, bueno, oiga, mire usted plazos, dineros, dónde está, quién lo financia, y vivimos un poco también de fantasías precisamente por esa inquietud de no ver claro el camino de la región. Ya digo que indudablemente las dos recesiones han tenido su influencia. Y luego últimamente estamos viendo los inicios un poco forzados de una cooperación interautonómica en el tema del lobo, en el tema de la industria electrointensiva, en el tema de la financiación autonómica. Pero vamos un poco, los romanos tenían un refrán que decían que los dioses arrastran al que no se conduce por sí mismo, ¿no? O por las buenas o te arrastran. Y entonces aquí vamos un poco porque nos arrastran. O sea, nosotros no hemos planificado nuestra política para Castilla y León, para Madrid, para el País Vasco, para Asturias. No, vamos cuando ya se nos quema algo, oye, a ver, los que estemos de acuerdo con esto, a ver si impugnamos lo del lobo, a ver si hacemos. Yo creo que nos falta un poco de mentalidad de que nosotros no somos una isla. Y entonces hay cosas que a nosotros como cántabros nos interesan y que dependen de la cooperación con otros para ser más y hacer más fuerza. Es que es muy difícil pensar que Cantabria solo, por mucho que presione, por mucho que quiera hacer, pueda por sí misma acelerar la adjudicación de tramos de la línea de alta velocidad de Palencia a Reynosa o la autovía A73 de Burgos a Aguilar de Campo, que es fundamental para Cantabria. Es que es muy difícil. Y yendo entre tres ya no es fácil, pues yendo uno solo es mucho más complicado. Es decir, no tenemos ese hábito. O sea, parece que la montaña, cogimos la autonomía y la montaña de repente era 1000 metros más alta, mentalmente. ¿Por qué? Bien, conclusiones. Como no tenemos lo que yo llamo política exterior e interior, es decir, política hacia otras autonomías,
De vez en cuando nos acordamos de ellos y les hacemos una campaña turística, a ver si viene un valenciano o viene un catalán, pero fuera de eso no tenemos mucha política exterior e interior. Dependemos excesivamente de los gobiernos de España, porque Cantabria o es una región que está alineada con el gobierno de la nación, o es una región de oposición que está a ver si le echa la zancadilla o discute con él. Bueno, bien, yo no voy a negar que hay una lógica dialéctica dentro de las fuerzas políticas nacionales que afecta a las autonomías. Pero la autonomía también es que tú tienes que mirar por los intereses de tu región. Entonces, no puedes estar en una actitud tan de seguidismo de lo que pasa en el gobierno central. Tú tienes que estar normalizado. Hombre, si gobierna alguien de tu partido, bueno, pues quizá tienes más puertas abiertas para poder plantear cosas. Pero en todo caso, aunque gobierne otro, él tiene su responsabilidad institucional, tú tienes la tuya, tienes que tener una estrategia para eso. No puedes ser o de los de Moncloa o de los de contra Moncloa, porque eso a Cantabria no le ha dado muy buen resultado. Tenemos una autonomía formal, pero no real de los municipios por su dimensión. Ahora se ha planteado, y me parece muy bien, que lo ha hecho la consejera de Presidencia, el desarrollo de la comarcalización de Cantabria. Pues me parece muy bien. Yo soy incluso un poco más radical. Yo creo que no tiene mucho sentido mantener una estructura administrativa local de cuando el 80% de la población de Cantabria vivía en el campo. Cuando ahora el 80% vive en zonas urbanas y periurbanas. Luego habrá que ajustar la administración a los contribuyentes y no los contribuyentes a las administraciones. Pienso yo. Pero bueno, si la comarcalización consigue un avance de estos, a mí me parece muy bien y me ha parecido una noticia positiva dentro de las negativas que ha habido en torno a este 40 aniversario. El de las comarcas a mí me ha parecido una noticia positiva. Tenemos pendiente una reforma local muy importante porque no se puede pedir a los vecinos de determinados ayuntamientos que sostengan esas estructuras, ni se le puede pedir a los habitantes de las zonas urbanas que tienen muchas necesidades que lo financien por mantener no sé qué tradición. Es que ahora estamos viendo que en Inglaterra, en Alemania, es normal fusionar entidades locales o reacondicionarlas, no tienen ningún problema para ellos. Ahora creo que en Extremadura se va a fusionar Don Benito y Villanueva, me parece. Y quiero decir que al final es un problema que hay en toda España. España tiene 8.000 y pico ayuntamientos de cuando la gente vivía en el campo. Esa es la estructura que los conocedores de la creación del Estado liberal, los municipios y las provincias lo conocen muy bien. Ahora tú pones ese mapa sobre dónde viven realmente los españoles y trabajan y dónde están, y es que ese mapa ya no es sostenible. Entonces, bueno, pues en el caso de Cantabria, pues tenemos unas situaciones específicas que yo supongo que se estudiarán y si la universidad ha hecho un estudio, pues seguramente han considerado muchos temas. Está ahí resuelto el tema de Santander y Cantabria. Yo creo que el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo es de los museos, el lío que hubo con el Museo Reina Sofía, el lío que ha habido con el MUPAC, que si le pongo o no le pongo, al final todo eso ha originado retrasos en los proyectos y engorros por una falta de interlocución normalizada entre la ciudad y la autonomía. Y bueno, yo, claro, es que cuando hacemos la lista de cosas conseguidas, pues cuando había la relación de Martínez Sieso con Gonzalo Piñeiro, por ejemplo, que se coordinaban en muchísimas actuaciones, pues claro, desde el saneamiento de la bahía hasta la remodelación del Jardín de Pereda, el Parque de las Llamas, conseguir el dinero para remodelar entero Valdecilla, tal. Es decir, son cosas que fueron cambiando Santander, pues porque había de alguna manera se bloqueó ese antagonismo que de por sí existe entre la capital y la región, ¿no? Si no se hace un esfuerzo para desbloquear eso, al final la inercia siempre es a bloquearse, siempre, porque Santander es muy importante, pero Cantabria no es Santander, es más que Santander. Bueno, y luego yo creo que tenemos una dependencia política cada vez mayor por el peso creciente del colectivo de funcionarios, más jubilados, más desempleados, más ayudados. Yo las cuentas mías de La Vieja es que son unas 250.000 personas, que es casi media región. Y los funcionarios dependen del presupuesto del Estado y la financiación autonómica y local, que se decide en las Cortes. Los jubilados de la Seguridad Social, que tiene su ministro. Los desempleados de Trabajo, que tiene su ministra también. Y los ayudados, pues ahora del ministro de la Seguridad Social, con el ingreso mínimo vital y algunas otras ayudas nacionales que hay. Quiero decir que gran parte de nuestra población vuelve a depender para cosas muy importantes de lo que se decide no en Cantabria, sino fuera de Cantabria.
Pero el objetivo de la autonomía es que hoy vamos a decidir nosotros las cosas importantes que nos afectan. Entonces, bueno, ahí hay un elemento de tensión que políticamente nos debilita un poco, porque al final hay que ir allí a arreglarlo, o nos afecta mucho decisiones que nosotros no tomamos. Por ejemplo, pues ha habido la pérdida de poder adquisitivo, ¿no?, de los pensionistas y demás. Pues son cosas en las que nosotros no tenemos ninguna influencia. Y luego, como no hemos tenido lo que es la política exterior e interior, no hemos tenido una política estratégica hacia Castilla. En cambio, Vizcaya sí la ha tenido. Vizcaya la ha tenido. Y el puerto de Bilbao especialmente la ha tenido. Pues paradójicamente ahora somos más dependientes de Vizcaya, de Castilla y León, que antes. Esto es curioso. Ahora nuestra ilusión es conectarnos por tren a Vizcaya. A ver si nos cae algo de lo que Vizcaya ha conseguido. Esa es la verdad. Y con Castilla y León, pues bueno, a ver si les va bien y vienen muchos turistas y conseguimos abrir por allí alguna sucursal de alguna empresa nuestra y vender algo y demás. Es decir, si Burgos pita y Valladolid pita, pues igual a nosotros nos va un poco mejor. Pero no tenemos unas políticas coordinadas de qué es lo que tenemos que hacer nosotros de cara al País Vasco. Es decir, ahora aquí se ha puesto y se ha quitado el impuesto de sucesiones para las viudas y para huérfanos, y que yo recuerde, solo en el caso de Martínez y eso, se hizo como política contra las ventajas fiscales que tienen las comunidades forales, que estaban haciendo deslocalización de contribuyentes de Cantabria a Vizcaya. El resto se ha ampliado, que si los ricos tienen que pagar más, que si los pobres tienen que pagar menos, pero no dentro de una política territorial y de quién tienes tú al lado y con quién compites para conseguir inversiones o para retener contribuyentes que te merezcan la pena a tu hacienda. Bueno, ahora pasamos al aspecto económico. Voy a ir más rápido porque me he entretenido mucho en esta parte. Hemos pasado de provincia voladora a región sumergida. Es así. Surgió en un contexto de crisis la autonomía de Cantabria, como hemos visto. Al europeizarnos y con la globalización nos ha supuesto muchísimas tensiones. Hemos tenido que hacer una reconversión industrial que no ha terminado. Se va a cumplir 2 años del cierre de SNIACE en Torrelavega. Una reconversión ganadera. Por primera vez en 2001 han bajado de 1.000 las explotaciones lecheras de Cantabria. Tenemos problemas crecientes de infraestructura que son evidentes, incluso en los trenes que te dejan tirado en Mogro y te tienes que volver a Torrelavega porque no llegan. Hemos sufrido burbujas relacionadas con el urbanismo y el turismo. Todavía hoy es la noticia la gente de AMA que no le acaban de resolver lo de los derribos de los chalés por la época de una burbuja de urbanismo y de turismo. Y luego pues sufrimos los efectos económicos de la ausencia de política exterior e interior. Y es que yo creo que no estamos aprovechando todo lo que podríamos aprovechar la relación con Castilla y con la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en un gran hub económico. Madrid y su cinturón, un gran hub económico de España, una parte importantísima del PIB nacional, que siempre ha tenido una tendencia natural hacia Cantabria. Que yo sepa, hay muy poco trabajo, alguna vez se va, pero hay muy poco trabajo que no sea la política turística, que sea política empresarial o de atracción de inversiones dirigidas a estas comunidades. Bien, la autonomía cuando empezó era el 1,48 del PIB español y 40 años después solo somos el 1,17. Este es un estudio, por cierto, muy importante. Vemos la portada. Lo hicieron la Cámara de Comercio de España y el Colegio de Economistas de España, que es una panorámica de 45 años de evolución económica de las comunidades autónomas. Entonces, Cantabria no sale bien parada, es una de las regiones que peor ha evolucionado en 45 años. El crecimiento medio anual ha sido el tercero peor. Y el hecho es que la Cantabria región tiene menos peso económico que Santander provincia. Eso es la realidad. Si queremos mejorar eso, pues tenemos que partir del hecho. Esto es lo que nos ha pasado en cuanto a nuestra posición dentro de España. Entonces necesitamos políticas para mejorar y corregir esto, porque yo creo que 40 años después es un elemento de reflexión. El que no somos capaces, después de todas estas crisis y transformaciones económicas, recuperar una posición en España tan destacada como teníamos. El PIB por habitante al inicio de la autonomía era un 122% del español. Y ahora no llega al 95%. Aventajábamos a Castilla y León en 3.200 euros. Y ahora estamos por debajo en 300.
y el aumento medio anual es de los más bajos del país. Ahí tenemos el número 16 y Castilla y León ha sido el número 3 en crecimiento. Es decir, nos ha costado mucho encajar a la vez la transformación económica, la transformación europea y las recesiones que nos han venido. Nos ha costado mucho. Necesitamos políticas muy pensadas, muy reflexionadas y muy consensuadas para superar esta dinámica. Vemos que ha cambiado también la geografía. Ahí vemos en el año 75, la frontera era la cordillera cantábrica y la ibérica. A la derecha y arriba estaban las regiones más con un PIB mayor y abajo, quitando Madrid, las de uno peor. Vemos cuál es la situación ahora. Esa frontera se ha retranqueado al Valle del Ebro, que son las comunidades más destacadas, y Madrid. El resto, es decir, y Cantabria es, junto con Asturias, de las que ha empeorado su posición. Bueno, ha habido una caída de la productividad comparada espectacular. Hemos caído del puesto 7 a 12 de valor de la producción por persona con empleo, mientras Castilla y León ha subido del 14 al 9, el País Vasco del 3 al 1 y Asturias se ha mantenido en el 8. Han cambiado nuestros sectores, ha caído el peso del PIB agrario, ha caído a un 1% prácticamente, la industria, que era casi un tercio, pues ahora es un 18-19%, la construcción ha subido, los servicios han subido y curiosamente, 40 años después de la autonomía, nuestra estructura de sectores, quitando el sector agrario, es muy parecida a la de Castilla y León. Éramos más diferentes en estructura económica al inicio de la autonomía de Castilla y León que ahora. Ahora somos más parecidos. Es una paradoja, pero es así. La única diferencia es que Castilla tiene más sector agrario, lógicamente, porque ha sido siempre uno de los graneros de España, ¿no? En comparación con la estructura nacional, Cantabria tiene más perfil industrial y de construcción, y menos en agrario y en servicios. Esto nos genera pues, lo que debería ser un debate nuestro, ¿no? De todos, para conseguir consensos. Es decir, si destacamos en industria y construcción, apostamos por ello para ser líderes en ello, o igual flojeamos en agrario y servicios y tenemos que reforzar el agrario y los servicios, ¿no? Bueno, yo creo que este es el tipo de debates que deberíamos tener. Hombre, siempre se dice de cara a las elecciones que todo es bueno y por todo apuestas, pero luego el presupuesto no manda los mismos euros a unos sectores que a otros, como bien sabemos. Bueno, esto ha tenido su efecto en el empleo. Nuestra población activa era el 1,39 y ahora es el 1,10. En el norte, en general, no ha crecido mucho. El crecimiento del empleo en el largo plazo ha sido menos de la mitad que en España. La población ocupada, la población con trabajo era del 1,4 y ahora es el 1,10. Esto es importante. I+D, investigación, desarrollo, innovación. Nosotros, del 87 a 2018, solo hemos avanzado del 0,36 al 0,84 del PIB. Y Castilla y León lo ha hecho del 0,29 al 1,3. ¿Cuál es la explicación? Normalmente las comunidades autónomas líder, el mayor porcentaje de I+D lo suelen realizar las empresas, por ejemplo Castilla y León. En Cantabria fundamentalmente lo hacen instituciones públicas, que está muy bien, pero tienen poca orientación al mercado, porque su objetivo no es sacar productos ni hacer patentes. También es verdad que hay empresas, puede haber empresas más grandes que tienen más facilidades para laboratorios o para investigaciones y demás, pero de cualquier manera nosotros podríamos habernos enganchado a ellos, a Madrid, al País Vasco, a otro, que tirase más. El País Vasco es líder en I+D y Navarra. Bueno, tener más estructuras de cooperación en I+D con ellos, en vez de seguir nosotros en un nivel tan bajo. Porque, desde luego, una economía con los problemas que tiene la nuestra, si somos poco innovadores o poco creativos o generamos pocas patentes, pues vamos a ser una región muy dependiente. En la parte económica, muy poco autónoma. Somos autónomos ceremonialmente, pero en realidad no lo vamos a ser económicamente. Y luego tenemos un escenario fiscal poco apropiado. He puesto la flecha roja gorda a propósito, para que se vea. Según este estudio de la Cámara de España, la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene la segunda presión fiscal más elevada de España, solo por detrás de Baleares, en porcentaje de impuestos sobre el PIB total. Y entonces, claro, si hacemos una combinación de burocracia, ya vemos todos los problemas que hay con permisos, tramitaciones administrativas, incluso para obras de la propia administración, más unos impuestos elevados y una, vamos a decir, mediocre evolución económica porque no sigue el ritmo de la nacional, pues entonces es una combinación muy complicada. Yo creo que sobre esto
habiendo pasado 40 años, tenemos que reflexionar y ver cómo lo moderamos y lo modulamos. Bueno, y lógicamente se ha hundido la inversión. Tenemos la peor evolución de España a largo plazo en este indicador, que es una deficiencia estructural clara. No hay suficiente inversión pública y no somos capaces de motivar lo suficiente la inversión privada. Finalmente, la integración en Europa. Ahí vemos Cantabria pequeñita, que tiene unos colores muy parecidos a muchas regiones que fueron comunistas en Alemania del Este o en la antigua Unión Soviética, como Estonia, o en algunas provincias de Polonia y de la República Checa. Es decir, hemos llegado a un nivel de PIB por habitante de la Unión Europea como si fuéramos una región poscomunista. ¿Por qué? Pues porque también las regiones comunistas tuvieron determinados modelos de industrialización y de gestión agraria que luego entraron en crisis también, pues por tecnologías, por temas ambientales, etcétera, y se han tenido que reinventar después de la caída del comunismo, ¿no? Pero nosotros, si miramos en Eurostat, ¿dónde estamos? Pues estamos al lado de Sajonia-Anhalt, de Mecklemburgo-Antepomerania, es decir, regiones de la antigua República Democrática Alemana. Tienen hoy el mismo PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo que Cantabria. Somos una región medianita, 40 años después de la autonomía y 30 y tantos después de haber entrado. O sea, 36 años en la UE y tenemos esto tenemos que reflexionarlo, tenemos un nivel de región excomunista. Y entonces quiere decir que nos cuesta mucho hacer la reindustrialización o el tránsito a otra cosa, ¿no? Bueno, ha sido muy importante porque la autonomía se ha construido mientras se hacía España democrática y entrábamos en Europa y se construía una Europa con una moneda única en gran parte de sus países. Esto nos ha influido muchísimo en el mercado único, los estándares y los fondos europeos que ahora vamos a ver. Yo, hasta que fui a Madrid, yo todas las mañanas desayunaba con leche recién ordeñada de las vacas de mis vecinos, ¿eh? Se traía la perola, servía la leche y no he vuelto a beber nunca leche como esa. Pero la Unión Europea impidió que se vendiera leche en caliente, había que refrigerarla, tiene que cumplir determinados estándares y se acabó ese tipo de alimentación, ¿no? Desde estas cosas cotidianas hasta luego muchísimos estándares industriales y comerciales y demás, pues es una gran influencia. Mientras se hacía la autonomía, se hacía esto también, ¿no? El euro nos ha afectado muchísimo. El ciclo de crédito barato fue un boom para Cantabria hasta la crisis de 2008. Los créditos baratos inflaron aquí los precios de la vivienda y del suelo. Y nos impactó mucho la decisión que tomó la Unión Europea de combatir la gran recesión, provocando una segunda recesión con recortes de gasto público, a cambio de que salvaran nuestros ahorros en las cajas. Eso fue así. Y seguimos teniendo problemas de comunicaciones porque no acabamos de resolverlos desde Europa. El último caso es pues, que no estamos en el corredor atlántico que financia Europa para la conexión ferroviaria. En el shock del COVID-19, Europa lo ha hecho mucho mejor porque, aprendiendo del error de 2008, lo que ha hecho ha sido una política monetaria muy flexible del Banco Central Europeo, que ha comprado toda la deuda de España, de Italia, la que haga falta, y entonces no ha habido problemas de liquidez. Y luego la Comisión Europea suspendió las reglas de déficit y deuda, con lo cual las administraciones han podido gastar lo que han querido gastar, porque no había ninguna obligación de límite. Cantabria se hubiera querido gastar 300 millones más con cargo a deuda y podría haberlo hecho perfectamente. No hay ninguna norma que se lo prohíba. Hasta 2023, que volverán otra vez a tirar de las riendas. Pero de momento ha sido una reacción muy positiva. Por eso, mientras la recesión de 2008 es una W, caes, te levantas y vuelves a caer por las políticas de ajuste, esta solo ha sido una V. Caes y te levantas y luego sigue la curva más o menos normal. Y luego nos va a influir mucho la reconversión de la reconversión, la Agenda 2030 de transformación de la movilidad, los coches eléctricos, la transición en la industria, el tema de la rehabilitación energética de edificios y demás. Y eso nos va a influir muchísimo. Bien, rápidamente ya acabo, ¿eh? Esto es como nos ha ido en el euro. Nosotros somos la línea verde y España es la línea roja. Como pueden ver ustedes, la mayor parte del tiempo nosotros estamos o por debajo del nivel de España o a la par del nivel de España. En algunas ocasiones muy puntuales estamos un poco por encima. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos ha costado mucho más crecer en la España del euro.
Nos cuesta más crecer. Y yo sobre esto conozco pocos trabajos. ¿Por qué? El estar en una moneda única que nos puede dar la opción de la facilidad de comercio, de turismo, de tal, con toda Europa occidental y central, porque esto nosotros no hemos sabido aprovecharlo para por lo menos crecer como la media española. Yo creo que esta es una reflexión. Yo no soy economista bueno, sí que me gusta la historia económica y la conozco, pero yo creo que esto merecería una meditación muy importante, porque cuando te pasa 1, 2, 3 años puede ser coyuntura, puede ser casualidad. Hombre, ya cuando te pasa 20, pues te tienes que sentar a ver por qué te pasa. Ha supuesto una cosa muy positiva para Cantabria la pertenencia a la Unión Europea, porque, como ven ahí, han venido muchísimos fondos europeos, sobre todo en el periodo que coincidió con la presidencia de Martínez Sieso en coalición con el PRC. Vinieron fondos europeos del Objetivo 1 y luego un periodo de salida del Objetivo 1, lo que llaman el phasing out, que suman más o menos unos 1.800 millones de euros en 2 periodos, que son esas 2 barras altas. Los anteriores fueron más pequeños y luego ya han decaído mucho. El periodo próximo que tenemos por delante le he puesto un asterisco porque realmente no se sabe todavía cuántos fondos europeos pueden venir a España. Esa cifra que he puesto es la reprogramación que se ha hecho con motivo del COVID del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo. Pero bueno, posiblemente sean más. Nominalmente, si hay para España 140.000 millones de euros de los programas especiales financiados con eurobonos, pues nosotros somos el 1% de España. Luego, si no conseguimos 1.400 millones de euros, no lo hemos hecho bien. Por debajo de ese nivel es un poco, yo creo que tendríamos que echarle otra pensada a cómo funciona la autonomía. Y ahora ya acabo porque me gustaría oírles a ustedes en el coloquio. El futuro, 21 pensamientos. No, repito, no tengo programa político, ¿eh? De momento no. Es solo, lo pongo en la estantería de pensar para el que quiera que lo coja y le dé una vuelta y luego lo puede dejar en la estantería otra vez. Muy importante la reforma de los municipios. Hay que pensar si convendría poner un umbral de 20.000 habitantes y si alguien quiere tener un municipio más bajo de eso, pues que haga una memoria económica que justifique la viabilidad y entonces pues no pasa nada. Pero hay que ir a agrupar la eficiencia de los servicios para servir mejor a los vecinos, si no es el objetivo no es otro. Hay que tener la política exterior e interior. O sea, nosotros cada año tenemos que saber cuál es nuestro objetivo con Castilla y León, y con Madrid, y con Cataluña, y con el País Vasco, y con La Rioja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a proponer a los gallegos y a los catalanes? Yo creo que eso es fundamental. No se ha hecho nunca y hay que hacerlo. Hay que estudiar el sistema electoral. Bueno, los partidos nacionales deberían regionalizarse en el sentido de que una parte importante de su agenda, aunque ellos tienen una idea de España, lógicamente, una parte importante de su agenda tiene que ser el interés de Cantabria, y combinar las dos cosas y sintetizarlas, pero no al azar o según quien presida el partido, sino por sistema, un poco por cultura interna del partido. Estudiar un sistema electoral de distinto un sistema alemán para dar más representatividad a los diputados autonómicos. Saben ustedes que en Alemania se meten 2 papeletas. Una es para elegir un diputado por tu circunscripción y otra es a una lista nacional que hace una distribución proporcional de los escaños. Y así tú tienes un representante, digamos, tuyo, de tu pueblo, vamos a decir, entre comillas, pero por otra parte tú has dicho cómo quieres que sea Alemania. Entonces has votado una lista nacional que se distribuye en parte de los escaños proporcionalmente. Entonces eso tiene la ventaja de que hay diputados que responden ante la gente porque son de su distrito, que es la ventaja que tienen los sistemas francés y inglés y el estadounidense, pero por otra parte, pues hombre, has dicho lo que quieres que sea el país. No piensas solo, no votas solo pensando en tu pueblo, sino pensando en toda la nación, lo cual es la ventaja. Yo no sé si nos darían los números de Cantabria para tanto, pero me considero importante reflexionarlo. Para mí es una cosa, por ejemplo, el grupo parlamentario del Partido Regionalista tiene muchísimos diputados que son alcaldes. Y hay gente que lo critica, pero a mí me parece que es una tendencia hacia esto, es lo más normal. En realidad están medio representando a su distrito comarcal y al mismo tiempo pues un programa regional del partido, ¿no? Yo creo que esa siempre ha sido una discusión eterna desde el origen de la autonomía de Cantabria dentro de los partidos, si tenían que ir candidatos de alcaldía o no tenían que ir. Y yo creo que tiene más ventajas el hecho de poder combinar un programa regional con que alguien tenga que dar la cara ante los vecinos de una comarca porque ha ido casa por casa pidiéndoles el voto, como se hace en las elecciones municipales.
Bueno, yo creo que hay que simplificar la burocracia. O sea, no puede ser el periódico cada día un poema de no podemos resolver los de los derribos, todavía no hemos hecho el pliego de los protones, no sabemos cuándo se va a aprobar no sé qué. No, bueno, esto no se puede aprobar el Plan General de Argoños. Es que esto no puede ser, porque esto es una cosa kafkiana. Es decir, hay que tomar cartas en el asunto y simplificar todo lo posible. Las nuevas tecnologías también lo facilitan, como hemos visto por la crisis del COVID. Yo creo que tenemos que ser unos cántabros con visión global, ¿vale? Tenemos que mentalizarnos que la gente joven tiene que ser bilingüe, trilingüe, tiene que vivir en su mundo, que va a ser un mundo muy global. Tenemos que ser europeos y demostrarlo realmente con la orientación de la política de Cantabria. No se puede ir a Bruselas al cabo de 40 años. Hay que ir todos los años, 3 o 4 veces. Todos los años. Y no cuando se te quema la olla, sino cuando están cogiendo las alubias, ¿no? Bueno, es muy importante. Hay que aprender y eso lo podemos hacer mejor en los siguientes 40 años. Y luego el hispanismo. Cantabria es una tierra de indianos y también tiene emigrantes hispanos, ¿no? Es decir, la relación, Manuel Ángel, por ejemplo, que ha tocado muchas veces la relación con Cuba, ¿no? Con La Habana. Nosotros eso forma parte de la identidad de Cantabria. Nosotros, por ser europeos, no tenemos que renunciar a lo que España es en América, en Cuba, en México, en Argentina, en muchos sitios, ¿no? Yo creo que eso es una riqueza, lo ha sido siempre una riqueza para Cantabria, y yo creo que tenemos que aprovecharlo, porque son países jóvenes, países que crecen, tienen sus problemas, pero es un continente también de futuro, y nosotros ya tenemos la gran ventaja de una historia compartida, de una cultura común, de muchos españoles, muchos cántabros y montañeses que han estado allí y lo han venido aquí. Yo creo que también deberíamos tener algo más que una estrategia de casas de Cantabria, sino tener algo más con ese espíritu indiano del montañés emigrado. Y luego yo creo que deberíamos tener un Senado más territorial y senatorial. En Estados Unidos, cada estado de los Estados Unidos tiene 2 senadores. Sea grande o pequeño, tiene 2 senadores. Y nada más. Hay 100 y ya está. Yo creo que aquí se podría buscar algunas fórmulas que hubiera 2 senadores por comunidad autónoma, más quizá uno designado por el propio gobierno regional, que esté, más algunos, que a mí me gusta mucho el sistema de Italia, que alguien es un gran científico, un gran jurista, alguien de un prestigio reconocido internacional o nacional, y se le hace senador a vita, senador vitalicio, que normalmente pues ya tienen una edad que tampoco son legislaturas eternas, pero bueno, es presidentes de la República y demás. Entonces, eso aporta, lo mismo que en la Cámara de los Lores en Inglaterra, aporta un tipo de gente que no tiene conexiones de partido político, pero que tiene una gran categoría profesional y que tiene además muchos años de experiencia y mucha independencia de criterio a la hora de presidir una comisión, de dirigir un debate o de hacer cosas. Yo creo que, no digo que fuera una solución, pero creo que sería bueno para el Estado autonómico y para Cantabria en particular. Economía, bueno, pues los problemas de comunicaciones somos todos conscientes de ellos. La Cantabria rural no puede pasar del 90% de la producción final agraria a producción láctea, pero como no me pagan bien la leche, pues paso a las vacas de carne, pero luego la vaca de carne es enemiga del medio ambiente planetario y entonces, ¿qué produzco yo aquí? ¿No? Entonces, hay que echarle una pensada. Nos ha afectado mucho el no tener una escuela de ingenieros agrónomos en la universidad. Eso yo se lo he comentado alguna vez a los rectores, porque creo que nos hubiera venido muy bien para hacer experimentos de innovación agraria, que hay experiencias y se han hecho, pero no tan rápidas como el mercado nos va demandando. La Cantabria industrial sigue siendo un gran problema. Hoy tenemos SNIACE cerrada, solo hay pendiente de si le dan una ayuda para seguir o no, Ferroatlántica que ha parado los hornos, en fin, es que cogen los periódicos 40 años antes y parecen los mismos titulares. Entonces tenemos que tener una política industrial un poco más clara de lo que queremos. Cantabria puede tener servicios de valor, está claro, por ejemplo, con las empresas que están en Ascentic, las empresas de tecnología, que son muy buenas. Tenemos que apostar por el conocimiento y la innovación, porque tenemos recursos humanos universitarios muy buenos y estamos en un sitio de Europa Occidental, que tampoco estamos en un sitio súper periférico medio del Atlántico. Podemos tener relaciones con otros centros científicos europeos. Y tenemos que ser una zona amiga de los negocios. No podemos tener impuestos muy altos, no puede ser una tortura china poner un obrador de sobas pasiegos en Torrelavega, 1 año y pico para que te den los permisos, no puede ser.
Eso es matar a los emprendedores. La burocracia, el suelo, no puede faltar el suelo. Yo recuerdo una vez un director general del gobierno de Cantabria que se estaba volviendo loco delante de un gran mapa de Cantabria que tenía delante y estaba desesperado porque le habían pedido de la BMW 1.000.000 de metros cuadrados. Y dice, me han pedido porque saben que no lo tengo. Él se estaba volviendo loco a ver cómo sacaba un polígono de 1.000.000 de metros para ofrecérselo para una fábrica de montaje de BMW. Y fue imposible porque no lo había. No había suelo industrial de esas magnitudes para ofrecer, ¿no? Entonces, tenemos que pensar muy bien el tema del suelo. No pueden estar los pesires eternamente abiertos, la pasiega, las excavadas, el otro. Si esa es la vía rápida para hacer suelo industrial, no puedes tardar 1000 años, porque entonces, ¿cuánto tardas por la carretera nacional? ¿No? Si por la autovía tardas 1000 años. O sea, eso lo tenemos que pensar, que tiene que ser mucho más rápido, poner, a lo mejor en nuestras propias normas internas, poner plazos más cortos y incluso en un momento dado, pues decir, pues no lo hago porque tiene inconvenientes ambientales, ¿vale? Pues no lo hago, pero no estires eso durante décadas. Luego también tenemos un problema de recursos humanos y de formación profesional. Hace poco tuvimos una jornada muy interesante que yo colaboré con ellos, con Ascentic, con el gobierno de Cantabria y con la universidad, porque realmente hay una gran escasez, por ejemplo, de profesionales TIC, tanto ingenieros como FP. O sea, tienen verdaderos problemas las empresas que quieren desarrollar tecnologías de la comunicación, tienen grandísimos problemas para encontrar personal cualificado. Y por otra parte, esas titulaciones tienen números clausus en la universidad. Queda mucha gente fuera que no puede estudiar. Y no hay suficientes plazas en FP para formar los titulados medios secundarios que se requieren. Entonces, eso está frenando el desarrollo de un sector empresarial nuestro y está impidiendo el futuro de muchas chicas y chicos que les gusta la informática, les gustan las tecnologías y tendrían ahí una gran salida y que a nosotros nos convertirían en una región un poco de referencia en ese sector. Bueno, pues eso es un tema de región muy importante que yo no oigo nunca hablar de él, la verdad. Oigo hablar más del espigón de la Magdalena que de eso. Y en Europa, va a cambiar nuestra vida la Agenda 2030, al final nos tendremos que comprar el coche eléctrico, aunque no queramos. Tenemos que hacer una labor de atracción de inversiones. En Europa hay mucho dinero, grandes empresas que igual no saben ni que existe Cantabria. Tenemos que tener una estrategia para esto. Ya tenemos multinacionales, tenemos Solvay, tenemos mucha gente que se mueve por el mundo. Tenemos que atraer inversiones en Europa. Podemos atraer visitantes. La experiencia de Ryanair, que ha sido una de las cosas muy positivas de estos años, nos ha enseñado que a 2 horas y media está casi toda Europa central y occidental. Luego, para nadie es un gran problema venir a Cantabria de vacaciones o venir a Bilbao y acercarse a Cantabria. No, están a 2 horas y media. Si tardamos nosotros más en coche en ir a Madrid, ¿no? Entonces, Francia en 2050 se calcula que va a ser el país más poblado de Europa, quitando Rusia. Va a superar a Alemania ampliamente. Bueno, pues tenemos de vecinos uno de los mayores mercados de emisión de turistas que va a haber en el continente, que es Francia. Es decir, hay cosas que debemos ir trabajando ya porque nos pueden aportar mucha riqueza y para la desestacionalización que se busca de turismo cultural y actividades y demás, pues es que el turista no lo tenemos tan lejos, que tenemos Francia, que está creciendo mucho demográficamente. Tenemos un gran potencial universitario, la Universidad de Cantabria, que ahora está en el proyecto de UNICE con otras universidades europeas para hacer estudios comunes. La Universidad Europea del Atlántico acaba de crear el Instituto de Estudios Europeos, García de Enterría, con el exconsejero Rogelio Bustamante de director. Tenemos un tamaño que nos permite ser una región piloto, una región experimental para políticas ambientales, para políticas sociales, para determinadas cosas. Tenemos un buen tamaño para que Bruselas experimente con nosotros a ver cómo funciona este fondo, si funciona o no funciona, qué dificultades hay para las pymes, para los autónomos, para el turismo, para la cultura. Luego a mí me parece fundamental que yo creo que es un error que elijamos los eurodiputados en circunscripción única nacional, porque al final es muy difícil que salgan eurodiputados cántabros y de los que ha habido, bueno, pues alguno ha sido muy voluntarioso y hizo sus cosas y otro pues no tuvimos grandes noticias de su existencia. Yo creo que para vincular a los cántabros que interiorizásemos que tenemos que participar en la construcción europea, sería bueno que hubiera eurodiputado por la circunscripción de Cantabria. Habría permanentemente alguien en el Parlamento Europeo levantando la mano pues por el lobo, el precio de la luz o el tren, ¿no? La conexión al corredor atlántico.
Bueno, no es mucho, pero yo creo que sí motivaría a la gente a discutir más de los problemas europeos, incluidos lo que se decide ahora sobre Ucrania o relación con Rusia o temas energéticos o ambientales. Y finalmente, y ya con esto termino, Europa no es solo una cosa económica ni un proyecto de poder. Europa es un proyecto de gente que compartimos valores culturales, estilos de vida y maneras de ver las cosas, ¿no? Y a veces hemos compartido hasta barbaridades que hemos hecho todos, ¿no? En las largas guerras civiles europeas. Por eso es muy importante las humanidades, el estudio de la historia, de la filosofía, el cultivo de las ciencias jurídicas, de las ciencias políticas. Yo creo que eso es muy importante. Y son muy importantes los idiomas. Yo creo que tenemos que ponernos como objetivo que cuando la gente acabe la secundaria obligatoria tenga el B2 del inglés y cuando acabe el bachillerato tenga el C1 del inglés. No digo que lo vayamos a conseguir en 5 años, pero a mí me parece un objetivo porque sería una región mucho más fácil para atraer inversiones. Sus jóvenes podrían ir a trabajar a cualquier parte del mundo sin la barrera del idioma y sería muy bueno para todos. Y habría que plantearse pues qué sistema de beca, de conversadores nativos, etcétera, sistemas mixtos, para que un porcentaje cada vez más creciente de la población no tuviera esa exclusión de la conversación común que se va a hacer en inglés. Que se va a hacer en inglés. Y yo creo que eso debería ser una política de región. Y con esto he terminado. Perdonadme que me he alargado un poco más de lo que pensaba. Bueno, muchísimas gracias a Juan Luis Fernández por esta magnífica exposición, que sí es verdad que sobre todo en las últimas cifras y datos no nos deja un sabor especialmente dulce. Pero ahora será su turno y, por tanto, como saben, y por las medidas de prevención contra el COVID, no podemos pasarles el micrófono. Yo les pediría que quien quiera hacer alguna pregunta haga una indicación, puede intervenir desde el asiento y que, por favor, la pregunta sea lo más concreta posible. Bueno, quizá, claro, Nietzsche decía que hay 3 maneras de utilizar la historia, ¿no? Hay una manera monumental, que es cogerla como una tradición que debes venerar y que te sirve de luz y de guía. Hay otra que es anticuaria, que es, bueno, pues que te gusta porque es antiguo y porque es cookie, ¿no? Y porque es lo de tu pueblo. Yo soy del pueblo de José María de Pereda y me gusta siempre ver las 2 casas, la vieja y la nueva. Y hay otra manera de utilizarla que es la crítica, que es la que a mí me gusta más, porque me parece que de alguna manera engloba las otras 2, porque el ocuparse de la historia de la autonomía de Cantabria es homenajear la historia y considerar importante la historia de la autonomía de Cantabria. Y también es un poco anticuaria porque tienes que bajar a datos a veces hasta de decimales para ver qué es lo que ha ocurrido. Yo debería haber dicho, pero claro, ya me paso del tiempo y podría decir más cosas. Todo esto lo ponemos dentro de un contexto general en el cual
España se ha hecho un país democrático, España se ha hecho un país con mayor nivel de vida que el que tenía entonces, o sea, ha habido una elevación general, ha mejorado muchas cosas como la medicina, etcétera, y se ha construido una Unión Europea que de momento va resistiendo pruebas muy fuertes de recesiones y tensiones políticas, incluso la marcha del Reino Unido, que ha sido un golpe, yo creo que importante, ¿no?, para la imagen de Europa. Quiero decir que dentro de este contexto más general, que también Cantabria ha mejorado en esto, el objetivo mío con una historia un poco crítica es decir, bueno, considerando que en general ha habido una elevación del nivel, nuestra posición relativa en economía, nuestro margen de maniobra como autonomía y nuestras expectativas como europeos, no hay cohetes ni felicitaciones de 1 de febrero, pues porque tenemos la sensación de que nos falta algo que teníamos que hacer y que no hemos hecho. Yo no tengo las soluciones, por eso mis 21 pensamientos no son un programa de lo que hay que hacer, sino unas propuestas sobre los que nos convendría pensar. Yo creo que el tipo de reformas institucionales que pido que se piensen servirían para comprometer un poco más al ciudadano con sus instituciones, tanto municipales como la autonómica. Pienso que hay mucho campo por hacer en el tema económico, mucho, y se puede hacer, y en la época de Martínez Sieso en coalición con el PRC se demostró que se podía hacer con ayuda europea, pero ahora también hay ayudas europeas, igual casi tantas como las del Objetivo 1 o más. Hay que saber aprovecharlo y hay que trabajarlo. Y efectivamente, el hecho, hombre, influye mucho en el hecho que no estemos celebrando con especial alegría el 40 aniversario. Llevamos 2 años con el coronavirus, que tiene en general un poco depre a toda la población, como nos dicen los expertos en salud mental, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente tienes, no sé, para mí, por ejemplo, como lector habitual de periódicos desde hace muchísimos años, dices, pues no estamos en el corredor atlántico de tal, estamos a la cola en la creación de empleo en el año 21. Bueno, se te van acumulando cosas que no son positivas y entonces dices, oye, vamos a ver, esto hay que intentar enderezarlo, ¿no? Yo casi nunca critico a los políticos, porque yo empecé como cronista municipal y luego parlamentario en el periódico. Y he escrito muchas crónicas de plenos municipales y del Parlamento y demás. El político muchas veces se guía por lo que él piensa que la gente le está pidiendo o que la gente va a aceptar o que está esperando, ¿no? Entonces, el nivel de dirección política que hemos tenido también responde un poco a lo que nosotros los ciudadanos hemos ido eligiendo y les hemos ido pidiendo, ¿no? Como dice usted, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues intentar estar un poco más informados de los temas y a la hora de participar y de votar y de participar en reuniones, bueno, pues aquí estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, este es un acto social, como a mí me parece muchísima gente, para hablar de estos temas. Y yo creo, pues eso, y que vaya incrementando la conciencia del ciudadano. Yo creo que es un reto en todas las democracias. Hay una dinámica muy peligrosa en las democracias que es que la gente va a lo suyo, no se preocupa de nada, hasta el día que la cosa se pone muy fea y entonces vota un partido radical, que le promete que lo va a arreglar todo de 2 patadas. En Hungría, en Gran Bretaña, en Francia o en Italia. ¿Qué pasa? Que luego la experiencia con esos partidos que parece que lo van a arreglar todo, pues es igual de decepcionante que con los anteriores. Y entonces entra la depresión como diciendo, esto no tiene arreglo, esto no. Entonces, Cantabria es una autonomía difícil porque nosotros hemos elegido ser una comunidad uniprovincial periférica, de 500.000 de personas. Bien, no es ingestionable, es gestionable, pero para gestionarse bien tenemos que hacer una serie de políticas que desarrollen y compensen eso, que los datos nos están diciendo que no acabamos de hacerlas del todo bien, o que las hacemos unos años bien y enseguida nos venimos abajo y luego tenemos unos años mal. Y cuando miras en el largo plazo, 40 años, 30 años, 20 años, dices, oye, esto hay que darle una vuelta, ¿no?
Yo así lo veo. Nosotros tenemos mucha responsabilidad. Yo en la parte que me toca, como tengo la suerte de que me dejan escribir en el Diario Montañés todas las semanas, pues intento poner mi granito de arena para informar a la gente y para dar mi opinión, por lo menos para que cada uno la contraste con la suya, ¿no? Pero bueno, yo creo que el hecho autonómico está más allá de toda duda. El tema es gestionarlo adecuadamente. Mi pregunta iba precisamente en ese sentido. Aspecto económico, puede usar autonomías como consecuencia de la separación de Santander, la provincia de Santander, pero que entonces era Castilla la Vieja. Por tanto, es que eso recibe expuesto perfectamente. Está demostrado que mientras Cantabria económicamente iría hacia abajo, lo que era entonces Castilla la Vieja, no completamente, pero la mayor parte ahora Castilla y León, ha ido hacia arriba. Entonces, la pregunta concreta, solo en el aspecto económico, es si la autonomía ha merecido la pena. Bueno, ahí hay una duda. Sí, Jesús. La pregunta es, dados los retos de transformación estructural que ya tenía Cantabria en los años 80, ¿no? De una industria que no iba a ser totalmente viable con las estructuras y dimensiones que tenía, y el campo tampoco, y menos al integrarse en la Unión Europea, ¿no? Y entrar en el sistema de botas lecheras luego y demás. Si la autonomía ha sido un suavizante de esa reconversión o si ha sido un agravante de esa reconversión, yo creo que sería una cuestión muy difícil de determinar. Castilla y León, que yo lo he hablado alguna vez con el profesor Manuel Estrada, que sabe todo de esto, yo solo un poco. Castilla y León, en 1833 se creó la provincia de Santander, por Javier de Burgos. Y en el 34 se suprime el Consejo de Castilla, que estaba desde la Edad Media. Tenía como 500 años el Consejo de Castilla. Desde el momento que desaparece el Consejo de Castilla y se pasan sus funciones judiciales al Tribunal Supremo de la Nación en Madrid, la región, o sea, Castilla pasa a no tener un gran significado administrativo. O sea, la provincia de Santander solo le queda la audiencia territorial de Burgos como un paso intermedio para los pleitos. Y bueno, pues habría regiones militares, que en Burgos había una capitanía y demás. Pero en realidad la Diputación Provincial de Santander, aunque nominalmente era de Castilla la Vieja, cualquier tema que tenía que tratar tenía que ir al gobierno central, a Madrid. El Estado liberal no estaba muy centralizado, del Estado a las provincias. Las regiones era un poco una concesión de nombre a los antiguos reinos, ¿no? De Cataluña, Aragón, Valencia y demás. Y de hecho, así siguió siendo, porque como no llevó adelante Primo de Rivera su proyecto de regionalización, porque él reconoció que le habían convencido de lo contrario, yo creo que fue José Carlos Sotelo el que le convenció de lo contrario, de no generalizar las regiones, sino hacer una ley provincial y que se hicieran regiones las provincias que quisieran y no las otras, pues yo creo que como no llegó a hacerse eso, no llegó a existir un regionalismo propiamente castellano. Mira, uno de los que intervino, mandó un escrito, yo creo, al debate del Ateneo del año 23-24, fue Luis Carretero Nieva, que era un regionalista castellano furibundo y cuyo hijo, Luis Carretero Jiménez, escribió un libro en México en el exilio, un libro así de grande, yo lo tengo en casa, que se titula Las nacionalidades españolas, ¿no? Y Luis Carretero, cuando escribió a los cántabros de entonces, les proponía un sistema de mancomunidades provinciales unidas en Castilla. Una cosa complejísima que yo creo que yo creo que era ingeniero y pensaría que lo podía controlar. Quiero decirte que Castilla no ha tenido una efectividad como estructura regional, salvo el aspecto judicial, hasta que se creó aquí el Tribunal de Justicia. O sea, éramos castellanos de nombre geográfico, de tradición, porque esto había sido siempre la montaña de Burgos desde la Edad Media, pero en realidad Castilla dejó de tener realidad institucional ya desde el siglo XIX, desde la primera mitad del siglo XIX. Entonces, cuando se crea la autonomía castellana, no es que Cantabria o la provincia de Santander se separe, sino que no se incorpora a esa formación y dice, no, yo quiero ser yo solo, ¿no? El impacto económico,
el impacto económico, yo creo, sinceramente, no es tanto por la separación administrativa y política en sí de Castilla, como el confundir lo administrativo con lo vital. Es decir, vale, yo puedo ser administrativamente diferente de Burgos, de Palencia, de Valladolid, pero económicamente sigo siendo parte de un espacio, como tengo un espacio con Vizcaya o tengo un espacio más pequeño con Asturias. Entonces, lo que no ha habido es una política castellana de la autonomía de Cantabria. ¿Qué queremos nosotros que pase en Palencia? Ahora sí queremos que se adjudiquen los tramos del AVE hasta Reynosa, pero claro, lo queremos ahora. Han pasado 40 años. Es decir, no hemos tenido una política castellana. Yo he visto crónicas, el director, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao es una de las figuras más importantes del Partido Nacionalista Vasco de Vizcaya. Y hoy se ha ido 100 veces a Burgos a hablar con los empresarios, a decir, os quiero mucho, somos el puerto de Castilla y aquí me tenéis y voy a invertir no sé qué en un puerto seco y contad conmigo para lo que queráis. Es decir, al vizcaíno no le ha dado ninguna rubor nacionalista vasco, ¿vale? No un socialista vasco, un popular vasco, no. Nacionalista vasco acérrimo ha ido a Burgos a decir, nosotros somos el puerto de Castilla. Eso lo dices en Santander y tienes que cerrar el Twitter, porque te dicen de todo. Entonces, ese es un gran problema, porque ese era un mercado natural nuestro. Siempre lo fue, desde que se planeó el Canal de Castilla y luego cuando se hizo el ferrocarril de Isabel II. O sea, esa conexión que tenemos nosotros. Y uno de los que participó en esos debates, también durante la República, Huidobro, antes lo comentábamos, Gabriel Huidobro, porque yo creo que fue presidente de la Junta del Puerto de Santander, ese decía incluso que estaría bien pensar en regionalizarse con Madrid, porque Madrid iba siendo un núcleo económico muy importante y que esa salida que tenía al Atlántico por Santander podía ser una garantía de prosperidad para Cantabria. Yo no digo que ya digo que yo no tengo programa político, que fusionase con Madrid, pero digo que hay que pensar ¿qué política hacemos nosotros con Madrid? ¿Criticar a Isabel Ayuso por cómo pone las vacunas del COVID? ¿A qué empresarios hemos traído aquí de Madrid a invertir? ¿A cuántos? No sé, yo supongo que si hubiera sido una cosa muy importante y muy notoria, yo creo que el diario Montañés nos lo hubiera contado algún día de esto. No hubiera pasado inadvertido. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos pasan. El confundir, decir, bueno, somos autónomos, tenemos nuestras competencias, pero nuestra economía no depende totalmente de nosotros, depende también de cosas que hacemos con otros mercados. Y no lo hemos tenido. Hemos tenido, yo creo que muy poca política relacionada con la geografía política en la que estamos. Y entonces, bueno, últimamente vamos un poco como una cuerda de desesperados. Que nos quitan la financiación autonómica, vamos todos juntos. El lobo que nos come las ovejas, vamos todos juntos contra el lobo. Y quiero decir que demuestra que no tenías una política anterior para ir a ver al presidente del gobierno y decirle, oye, esto del lobo ni lo toques. Hay tantos lobos aquí, tantos lobos aquí, estos son los planes, y si los tocas te vamos a dar mucho la lata en el Senado, por ejemplo. Vamos a pedir los 3 comparecer en el Senado o vamos a ir a la tele. En fin, eso es lo que nos ha faltado, Jesús, yo creo. No tanto el hecho en sí de ser comunidad autónoma como el aislamiento mental. Yo creo que también fue un efecto de todos los líos que hubo en la comunidad autónoma al principio, ¿no? La crisis, la comunidad autónoma empieza con una crisis terrorífica, porque el día 1 tiene una crónica Alfonso Prieto en la hoja del lunes que ya dice que va a ser Leandro Valle, presidente de la Diputación, y Justo de las Cuevas de la Asamblea. Y se produce una defección dentro de la UGT, se alían con el Partido Socialista y de repente ni Leandro Valle ni Justo de las Cuevas. O sea, ya hubo una crisis en el partido que había abanderado la autonomía de Cantabria, que era la UCD, que estaba gobernando. Ya hubo una crisis desde el momento inicial, antes de las primeras elecciones del 83. Luego José Antonio Rodríguez duró poco. El día de Entresotos, que yo le conocí, fue una tribulación y un sufrimiento constante su presidencia, porque se aplicó ese dicho de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Bueno, pues le daba... Juan Luis, si me permites, simplemente matizar que en Cantabria se dio el primer caso de transfugismo
político que acabó en los tribunales y que el Tribunal Supremo emitió la doctrina ahora vigente de que el escaño es del diputado elegido y no del partido. Sí, sí, buena puntualización. Quiero decir que también en el hecho de estar muy reconcentrados todo el mundo en el inicio del desarrollo de la comunidad autónoma institucionalmente y en las peleas políticas locales, porque era una situación muy inestable, pues hizo que no se pensara que el resto de las regiones seguían existiendo y que necesitábamos una política hacia ellas que no fuera solo el que haya autovías o el que tengas ferrocarriles, sino cosas que hacer con sus empresas, son mercados para nosotros, ¿no? Son turistas, son inversores. Y yo creo que nos ha faltado y ojalá en los próximos 40 años pues sí tengamos esas políticas y que no se hagan esperar mucho, ¿eh? Pero yo creo que la autonomía influye menos que el hecho de no haber tenido una política, eso, exterior, digamos. Una última pregunta, por favor. Sí. Tengo 60. Yo tengo 60. ¿70? 60. Pues me tienes que decir quién es tu médico. He vivido 40 años en mi fase de madurez. He trabajado aquí. He estudiado, me he formado, he intentado colaborar en la región y en mi vida profesional en todos los dependientes. Y desde un punto de vista ya como ciudadanos, que no quiero echarle la culpa a nadie, me pregunto qué es lo que he hecho, qué es lo que no he hecho. Pero no ya para mí, que no me tengo tiempo, sino para los próximos 40 años. ¿Qué es lo que ha fallado para que mis compañeros, todos los que están en San Sebastián o en Bilbao, resulta que a ellos sí han prosperado? En que yo como ciudadano he procurado cumplir con mi trabajo de una manera lo más entera y efectiva posible, sin con esfuerzo he llegado más allá de las capacidades particulares. ¿Qué no? Bueno, esa pregunta también me la hago yo, ¿eh? Y yo tengo un poco más de culpa porque durante 8 años trabajé para el gobierno de Cantabria y no todo lo haría bien. Seguramente muchas cosas no las hice bien. La democracia contemporánea es muy difícil para el votante. ¿Por qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos leemos el presupuesto de Cantabria? O vemos por las mañanas el resumen del boletín oficial de Cantabria para ver qué se ha aprobado. ¿Cuántos leemos las crónicas políticas o la sección de economía entera de arriba abajo? ¿Cuántos nos leemos los informes de si antes me iba a mandar un periodista lo del borrador de la ley de comarcas? ¿Cuántos nos vamos a leer la ley de comarcas? Si así se la leen los alcaldes, es una hazaña histórica que se lo hayan leído todos los alcaldes, ¿no? Que supongo que se lo leerán, claro. Es broma. Pero quiero decirte que es complicado que el ciudadano en general tenga tiempo, tenga ganas y a veces tenga la formación para imbuirse de toda esa serie de documentos que son importantes. Dice, la política industrial es importante. Y todos sabemos cuando la industria va bien o va mal, pero ya analizar un plan industrial, si merecería o no nuestro voto, es más complicado. Yo, por ejemplo, estuve leyendo cuando salió información pública lo de la pasiega, el PESIR y lo que decía el colegio de biólogos, el colegio de no sé qué, y tal, y quedas allí como diciendo, bueno, yo de esto no soy capaz de tomar una decisión. Si tuviera que votar esto, no sabría muy bien qué votar. Es decir, hay una gran complejidad ya en lo que hay que decidir. Y entonces yo creo que el ciudadano, en general, hace su vida y cuando tiene que decidir sobre la esfera pública, pues se guía por una especie de intuición sobre si las cosas van bien o van mal. En eso influyen los medios de comunicación, que le dicen si va bien o va mal, pero también influye un poco pues, su entorno y cómo a él le va en la vida, ¿no? Que también puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo lo vi claramente en la crisis de 2008. Todo el mundo sabía que había una burbuja. Todo el mundo sabía que era imposible que ese ciclo de crédito fuera. Yo me acuerdo que dimos una rueda de prensa con un cliente que volvió a tener 18 millones de euros de beneficio
Y le preguntaban los periodistas, oiga, esto acabará en algún momento, ¿no? Porque eran de materiales de construcción. Y dice, sí, así llevo yo 5 años pensando que va a acabar enseguida. Dice, pero aquí estamos con 18 millones de metros. Es decir, tenemos los ciudadanos un método de aprendizaje a coscorrones. Es decir, reaccionamos, igual un poco exageradamente, solo cuando ya la cosa se ha puesto muy mal. Nos cuesta analizar y prever y decir, por este camino no vamos bien, vamos a cambiar el voto. O vamos a apostar por esto, o me voy a quedar en casa porque no me gusta ninguno, ¿no? Entonces yo creo que para el ciudadano es difícil, pero no hay alternativa a la democracia y a la autonomía. Luego tenemos que asumir esa responsabilidad de informarnos, ¿no? Los periodistas igual lo tenemos un poco más fácil porque estamos todo el día en la actualidad y recibimos la información por 100 veces. Normalmente muchas actividades profesionales son súper especializadas y lleva mucho tiempo, pues pensemos, pues es un arquitecto, un médico y demás, ¿no? Aunque lea, aunque se informe y demás, no tiene tiempo material para decir, bueno, ahora me voy a estudiar el presupuesto de Cantabria, ¿no? A ver qué hace la Consejería de Obras Públicas este año, ¿no? Pues eso es muy difícil que se pueda hacer. Entonces, de alguna manera, se vota también por las sensaciones. Eso lo decía Max Scheler, la democracia de las emociones, ¿no? La Stimmungsdemokratie. Entonces, ese es un problema, porque no se puede sustituir, porque la democracia tiene que estar, pero por otra parte hay un problema cognitivo importante. Yo creo que aquí los periodistas podríamos hacerlo mejor. Desde luego, hay que conseguir que las empresas periodísticas tengan la base económica necesaria para poder tener sus equipos de investigación, la gente que haga infografías, para presentar la información compleja de una manera asimilable por un lector medio. Y bueno, yo siempre he procurado también, igual que hace usted, pues en mi pequeña parte, intentar explicarlo todo con claridad. Si puedo poner un gráfico, pues lo pongo. Y a veces llegar a ciertas conclusiones, como bien sabe el profesor Estrada, pues me lleva muchas horas que quito a mi familia, en realidad, para intentar enterarme de qué ha pasado en Cantabria, cómo va Cantabria, ¿no? Bueno, pues eso quizá no es una acción universalizable, pero los periodistas sí tenemos una responsabilidad social y bueno, yo ya pues también incluso como doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, pues considero que también tengo alguna responsabilidad por la inversión que hizo el sistema educativo de Cantabria en mí como doctorando, en intentar explicar a mis conciudadanos cómo lo veo yo argumentadamente. No lo digo por capricho, porque me he levantado con mal pie o por lo que fuera, sino mirando los datos, mirando las cifras e intentando hacer una interpretación honrada. Yo creo que podríamos hacer más, esforzarnos un poco más por estar más informados y luego ser... es que hacemos con los gobiernos lo que no haríamos con nuestro banco. De tu banco, cuando te mosquea o no estás muy de acuerdo con lo que ha hecho y tal, coges la cuenta y te la llevas a otro banco, ¿no? Que me ha cobrado no sé qué, me voy. El gobierno te deja sin licitar no sé qué, te sube los impuestos, se va de vacaciones y tal, y bueno, es que me cae bien. Y le vuelves a votar a las siguientes. Bueno, pues también se maneja tu dinero, igual que el banco, porque todo el presupuesto viene de tu bolsillo. Entonces, bueno, nos falta ese aprendizaje que yo creo que en las democracias llega, pero a veces es un poco lento, porque llega con disgustos, con crisis y con cosas que no salen. Y efectivamente puede haber gente que esté en otras regiones españolas que han ido mejor y que tengan esa sensación de haber prosperado mucho, ¿no? En Cantabria sí que existe una cierta nostalgia. Yo lo veo sobre todo en Torrelavega, que es una ciudad que conozco muy bien y donde he vivido años y donde estudié. La sensación que hay en Cantabria de que Cantabria antes era un poco más que ahora, ¿no? Con las industrias y tal. Eso en Torrelavega es multiplicado por N. O sea, ahí la nostalgia de que aquello fue un sitio de bienestar y de oportunidades para muchos emigrantes de Cantabria y de fuera de Cantabria. Y que ahora es un sitio donde la gente joven huye si puede, porque tiene pocas oportunidades. Eso es, yo creo que en cierta medida es un poco como el canario en la mina, ¿no? De Torrelavega. ¿Cómo está Torrelavega? Pues si no están bien de ánimo, no pensemos que la autonomía de Cantabria va muy bien. Pues muchísimas gracias a Juan Luis Fernández por esta excelente conferencia y invitarles a ustedes que sigan la programación del Ateneo y especialmente, como les he dicho al principio,
este ciclo que hoy comienza sobre el análisis de los 40 años de la autonomía de Cantabria. Muchas gracias y buenas noches. Bueno,